la penúltima iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero no desde el punto de vista del fin del mundo y de los terremotos y de la gran psicosis que se arma cuando nombramos Apocalipsis en el mundo entero, porque Apocalipsis significa revelación. ¿Amén? Y es la revelación que Dios le da a Jesucristo de la autoridad plena que solamente Él puede tener ahora en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por el libro de Apocalipsis es que nosotros podemos cantar una canción como la que cantamos recién: toda rodilla se dobla ante el único Rey y Señor, porque el libro de Apocalipsis nos muestra que Jesús vence. Cualquier circunstancia que enfrentamos, Jesús vence, porque tiene todo dominio, todo poder y toda autoridad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, ¿lo tiene ahí? Dice amén si lo tiene. ¿Lo tiene? Versículo 7 en adelante. El mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, escuche bien esta palabra, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Qué palabrita esta, ¿no? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Oramos? Te invito a que cierres tus ojos ahí y le digas: Señor, quiero salir de esta mañana lleno de tu presencia y lleno del conocerte, Señor. Queremos en esta mañana, juntos como congregación, salir renovados en el espíritu de nuestra mente, entendiendo, Jesús, que sos el único y poderoso en toda la tierra, en el cielo y aún debajo de esta tierra, y que en tu presencia y con tu presencia en nuestras vidas, solamente así, Señor, podemos tener nosotros plenitud de gozo. Que en esta mañana podamos salir entonces en confiar, con una fe renovada en que vos siempre estás como el vencedor frente a cualquier circunstancia en nuestras vidas. En tu precioso nombre. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Yo quiero ver si ando bien con esto, no sé por qué empezó tan por allá. Pero estamos viendo entonces, este es el año de la revelación. Este es el lema de la iglesia, el año de la revelación. ¿Qué vamos a revelar? Vamos a revelar al Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede sacar a este país de la crisis en la que está. Porque Él es quien vence. Vamos a revelar entonces a Jesús, el buen pastor, y la iglesia. Para que Jesús se revele, la iglesia debe revelarse al mundo. Las 7 iglesias que estamos viendo, hoy nos toca la iglesia fiel, o la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia muy, pero muy fiel al Señor. Ya dijimos, como resumen, acá está
Juan escribiendo el libro, ¿sí? Hoy nos toca la iglesia número 6, la iglesia de Filadelfia. ¿Amén? Quiero contarles un poquito el contexto histórico en lo que estaba viviendo la ciudad donde está la iglesia, porque es interesante que el Señor, ¿se acuerdan ese mensaje donde dije, el Señor muestra mucho de su autoridad política frente a las iglesias? El Señor siempre está atento a lo que la ciudad está viviendo para entonces poder hablarle a la iglesia. Es muy interesante que entendamos esto, que Dios no simplemente mira nuestra vida, sino que entiende todo el contexto de lo que nosotros estamos viviendo alrededor. Filadelfia era una ciudad relativamente nueva, y si no, una de las más nuevas de las 7 ciudades a las que el Señor le escribe esta carta. Más o menos 2 siglos antes de Cristo, esta ciudad se empezó a fundar. Tiene ese nombre por Filadelfus. Filadelfus, de ahí viene el nombre, que era un personaje muy reconocido en Pérgamo, que decide entonces crear una ciudad nueva. Y es muy interesante este dato, porque la ciudad fue creada para ser la puerta de la cultura helenística al mundo. De todo lo que el helenismo predicaba y tenía como cultura al mundo. Y es muy interesante que escuche esta frase, que ellos querían ser la puerta hacia el mundo de su propia cultura. Por eso el Señor viene y se presenta como la puerta, la que nadie puede cerrar. Es muy interesante que cada vez entonces que el Señor habla a la iglesia, está atento a estas cosas. En el año 17 después de Cristo, y esto no es un dato menor, en el año 17 después de Cristo hubo un gran terremoto que destruye esta ciudad. Fue prácticamente dejada en ruinas esta ciudad. Y luego de eso, nosotros, si ya hay alguien que conoce de temblores y de terremotos, es Mendoza, ¿no? Conocemos, hay un sanjuanino que está por ahí, conoce el terremoto, conoce de toda esta historia, y ustedes saben el caos que causa cuando hay un gran terremoto y todo lo que pasa alrededor en la ciudad. El problema era que no simplemente había habido este terremoto, sino que las réplicas habían seguido durante años y eran casi tan fuertes como el terremoto principal. Por lo tanto, cuando la ciudad se estaba reconstruyendo, venía un temblor, venía un terremoto y otra vez se tiraba abajo lo que ellos estaban tratando de levantar. Y acá yo me hice un paréntesis mientras estudiaba el libro y mientras preparaba el mensaje y hacía esta comparación con nuestra vida espiritual. Nosotros, como cristianos, comenzamos a ser reparados en el Señor y comenzamos a levantar otra vez aquella columna que se había destruido por causa de la droga, del alcohol, por causa de una familia disfuncional, y de repente pasa algo o viene un temblor donde el diablo nos hace temblar y parece que otra vez volvemos a la situación cero en la que estamos. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado algunas veces, ¿no? Parece que nuestro país se está levantando y las cosas vienen más o menos bien, íbamos a tener pobreza cero en 6 meses, bueno, no me voy a meter en política, pero teníamos todo ese concepto y de repente comienzan a pasar cosas y decimos, che, estábamos saliendo adelante o teníamos un proyecto, teníamos un propósito y algo nos empieza a hacer tambalear y nos empieza a hacer caer de nuevo. O sea, había algo que caracterizaba a la iglesia de Filadelfia, que estaba en esta ciudad, que estaba sufriendo un caos a nivel ciudad, no simplemente ellos como iglesia, sino que la situación en la que vivían familiares con sus vecinos, con sus amigos, era que se les destruía a cada momento todo lo que ellos iban reconstruyendo. Y más de una vez yo creo que tiene que haber dicho alguno, estoy cansado de que me pase esto. Dicen algunos escritos de la época que algunos filósofos decían, ¿por qué nos dejan esa ciudad ya y se van y la dejan en ruinas y se ponen en otro lado? Pero ellos querían seguir en ese lugar trabajando para sostener esa situación. Y seguramente la iglesia no quedaba ajena a esto, sino que la iglesia, definitivamente por la carta que el Señor le escribe a la iglesia, se sentía débil, se sentía frustrada, se sentía cansada.
Y entonces aparece esta carta de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que caracteriza en este mensaje que el Señor le escribe a esta iglesia y le dice: yo les estoy hablando a ustedes porque noto en ustedes una fidelidad única. El Señor se presenta a esta iglesia que está viviendo junto con su ciudad cansancio porque ven que alrededor las cosas no salen adelante, ven que alrededor de lo que ellos están viviendo las cosas cada vez parece que se complican más en vez de mejorarse. ¿Y cuántos de nosotros quizás cuando vemos estas situaciones queremos, como decimos acá en Argentina, tirar la chancleta, ¿no? Y dejar todo de lado y ponernos definitivamente, nos dejamos a la marchanta? No voy a decir esa palabra, ¿no? Pero más de una vez queremos abandonar la situación de reconstruir. Y seguramente el Señor, viendo esto en el corazón de la iglesia de Filadelfia, se presenta a la iglesia y empieza a nombrar algunas cosas que son muy interesantes. Versículo 3. La presentación del Señor a la iglesia. Filadelfia, la puerta al mundo para lo helenístico, y el Señor lo primero que se presenta en el versículo 3 y le dice: yo soy el santo. Fíjese cómo se presenta el Señor. Perdón, versículo 7, ¿qué pusieron? Sí, perdón. Versículo 7 dice: yo soy el santo. Esto dice el santo. Es muy interesante esta descripción del Señor, porque en todo el libro usted no va a encontrar en otra parte que el Señor Jesús se presente como el santo, aunque Él sí es el santo, sí es el Señor santificado. En el libro de Apocalipsis solamente se presenta a Jesús como el santo en este pasaje. En todo lo demás que usted va a escuchar sobre ir al santo o así, siempre se refiere a Dios el Padre. No así nos pasa en los evangelios. En los evangelios hay muchos pasajes donde nosotros podemos encontrar a este Señor Jesús como el santo. Pero es interesante porque la santificación significa apartarse. Y el Señor se presenta como el apartado o como aquel que tiene una misión específica. Yo soy el que me he apartado para que hoy ustedes puedan venir a mí. A una iglesia que está cansada, es muy interesante entender que el Señor tiene un plan y un propósito específico para aquel que está cansado, para aquel que está afligido, para aquel que cree que no puede salir adelante. Entonces Jesús le dice: yo soy aquel que se ha apartado y tiene una misión pura y exclusivamente para amarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Por eso el Señor tiene que presentarse bajo esta característica y les dice: yo soy el santo. La segunda característica con la que se presenta el Señor, le dice: yo soy el verdadero. Ahí también en el mismo pasaje. Esto dice el santo, el verdadero. Y es interesante esto porque si el Señor se tiene que nombrar como el verdadero, quiere decir que hay truchos, ¿no? Porque ¿por qué uno se presentaría como el verdadero si no hay gente que está queriendo usurpar el lugar del Señor? El Señor se presenta a la iglesia y le dice: yo soy el único y verdadero que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hemos estado viendo estos domingos pasados que toda esa región estaba influenciada por adoraciones paganas y por adoraciones satánicas. A las iglesias que vimos antes, ¿sí?, excepto a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, ni a la de Esmirna ni a la de Filadelfia, son las únicas dos que el Señor no les está diciendo acá: ustedes están adorando a un falso. Sino que el Señor simplemente se presenta como el verdadero, porque para mí no es simplemente que Él quiere distinguirse de aquella adoración pagana, sino que el verdadero,
se refiere única y exclusiva al santo. Dice, yo soy el santo verdadero, el que ha sido apartado. No crean en ninguna otra cosa. No busquen a ningún otro. Búsquenme a mí, porque yo no hago truchadas. Yo no estoy aquí para engañarlos. Yo soy el santo, yo soy el verdadero Señor. Usted imagínese ahora la misma carta del Señor Jesús llegando a su vida, diciendo, no confíen en la situación económica del país. No confíen absolutamente en sus fuerzas. No confíen absolutamente en nada más que no sea en el santo, en el que ha sido apartado para obtener una misión específica, que es librar a la iglesia y llevarlos a tener vida y vida en abundancia. Amén. Él es el abundante Dios, el abundante Señor, que quiere trabajar en tu vida hoy. Amén. Decir a que está al lado tuyo, el Señor trabaja a tu favor. Yo no he puesto mi cronómetro, así que usted me avisa. Bueno. Pero desde que empecé, no desde que empecé con los anuncios, ¿eh? Bien, ¿está conmigo en esto? Entonces el Señor se presenta a la iglesia como el santo y se presenta como el verdadero. Tercera cosa, tercera descripción que encontramos en este mismo pasaje es el que tiene la llave de David. Léalo conmigo, dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que tiene la llave de David es una expresión realmente interesante para el pueblo judío que está recibiendo esta palabra. Yo le voy a invitar que vaya al libro de Isaías. Ya vamos a ver el libro de Isaías en el año 8400, ¿no? 28.473 si llegamos. Porque es un libro de profecía de esperanza para el pueblo de Dios, ¿sí? De que Dios va a restaurar, ¿sí?, muchas situaciones en este pueblo. Y en el libro de Isaías se cuenta esa historia, el capítulo 22, versículo 15. ¿Lo tienen? Sebna, que era el que manejaba las llaves de la casa de David, será sustituido por Eliakim. No le ponga así a su hijo, le pido por favor, ¿sí? No, es un nombre bíblico, pero ya con sí no me conformo. Por Eliakim. Bien, Jehová de los ejércitos, versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesoro, y Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿A quién tienes aquí? ¿A quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepulcro, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y desierto te cubrirá el rostro. Versículo 18. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Es interesante en el libro de Isaías que la mitad del libro, de la primera parte de Isaías, siempre viene ese castigo al pueblo que está errando. De la mitad en adelante del pueblo del libro de Isaías, Dios empieza a nombrar restauración y empieza a nombrar al que viene. Dice en el versículo 19: y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y el versículo 22, que es el que nos lleva al libro de Isaías, dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará
y nadie abrirá. Vamos a leer el 23. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Había un mayordomo en el lugar que estaba obrando mal en lo que tenía que hacer. ¿Se acuerdan cuando vimos el mensaje sobre mayordomía? Si Dios nos quiere pobres o Dios no nos quiere pobres. Esta semana lo vamos a subir a internet para que usted lo vuelva a escuchar si quiere. Pero es interesante que aquel que está obrando mal, Dios no puede bendecir. Entonces viene el Señor Jesús a este Sebna que estaba, el Dios el Padre manda a su profeta y le dice: ve a este que está manejando las llaves de la casa de David y decirle: por su mal manejo, ahora ya no tiene más dominio y control sobre esa casa. Inmediatamente entonces el Señor pone a Eliakim en ese lugar. Y Eliakim toma entonces la llave de la casa de David. Y como Eliakim tiene las llaves de la casa de David, ahora las llaves siempre significan total dominio y total autoridad para manejar la casa de David. ¿Sí? Eso está pasando en este contexto. Ya vamos a ampliarlo algún día cuando lleguemos al libro de Isaías. Pero el Señor Jesús, ya estando en toda su gloria y en todo su poder y en todo su esplendor, ya en los cielos, con todos los ángeles adorándolo, se toma el tiempo de hablarle a la iglesia y de recordarle ese pasaje. Y les hace saber algo. Satanás está obrando como el dueño de este mundo. Él es el príncipe que gobierna este mundo. Pero a partir de lo que vemos en el libro de Apocalipsis, Satanás ahora es sacado del medio y el que tiene todo dominio, todo control y toda autoridad que toma la figura de Eliakim es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Él dice: así como pasó aquella vez en el pueblo y Sebna fue destituido y Eliakim fue colocado como el que maneja todas las cosas, eso está pasando ahora en el mundo espiritual. Y dice el Señor: yo saco a Satanás y pongo en ese lugar, dice Dios el Padre, a mi Hijo Jesucristo. Entonces, vamos a ver por favor Apocalipsis. Jesús se le presenta en el capítulo 3 a la iglesia. El pueblo de Israel conocía muy bien esto. El pueblo judío conocía muy bien esta historia. Y ahora el que tiene todo dominio, todo control y todo poder y toda autoridad se llama el Señor Jesucristo, quien ha vencido. ¿Qué hay en nuestra vida que pueda dañarnos si las llaves las tiene nuestro Señor Jesús? ¿Qué puede tocarnos si toda la autoridad en el mundo espiritual hoy la tiene nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo puede abrir las puertas que quiera abrir y cerrar las puertas que quiera cerrar. Él es quien tiene todo dominio, todo control, toda autoridad. Mi amada iglesia, si estás en tristeza, si estás en frustraciones, si estás creyendo que las cosas no pueden cambiar, es tiempo de que entiendas que este precioso libro fue escrito para que entonces podamos saber que tenemos un Cristo que tiene autoridad sobre cualquier conflicto, cualquier situación que vos y yo estemos viviendo. Animate, hermano. Animate a decir: gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Animate a decirle a los demás: vengan y encuéntrense con este Jesús, porque Jesús es quien tiene todo dominio y todo control, todo poder, en lo económico, en lo familiar y en cualquier otro ámbito sobre tu vida. Solo Jesucristo tiene todo poder y toda autoridad. Codearlo alrededor y decirle: mi Cristo tiene poder. ¿Sigo? Entonces el Señor Jesús se le presenta a esta iglesia, una iglesia que la leímos desde el principio, es una iglesia que está débil, porque es una iglesia que está pasando ciertos problemas y ciertas circunstancias.
Es una iglesia que a simple vista no es la mejor iglesia que hay sobre esa región. Porque muchas veces juzgamos a una iglesia por si es grande, es chica, hoy cuántas cosas hacen ellos y nosotros no hacemos tantas, ¿no? Juan Stam, no lo puse hoy en el PowerPoint, un par de veces. Juan Stam, que es un pastor que yo estoy leyendo mucho de sus escritos que son muy interesantes, dice esto con respecto al diagnóstico, doctor, ¿se dice así? Diagnóstico que Jesús le da a esta iglesia. Juan Stam dice esto: deben haber producido una explosión de sorpresa tanto a la iglesia de Filadelfia, a la que recibe la palabra, como a las demás iglesias, el mensaje que Jesús les da. Porque seguramente, y esto lo agrego yo, y lo pongo entre paréntesis lo que él dice, confundidas por el alto concepto de una congregación a la que ellos seguramente despreciaban como débil o de poca fuerza. Seguramente, dice personaje, este teólogo, dice en su comentario bíblico, seguramente la reacción de las demás iglesias cuando leen esta carta es: ¿por qué el Señor no les marca absolutamente nada? Si son una iglesia chica. Porque parece que las iglesias de poder son las iglesias grandes nada más, ¿no? Sin embargo, la visión del Señor, ¿se acuerdan las primeras iglesias que vimos? Eran iglesias grandes, potentes, muchas de ellas trabajaban, se esforzaban muchísimo por llevar el mensaje de la palabra, pero siempre el Señor tenía algo que marcarles. Y viene esta iglesia, una iglesia chica, con pocas fuerzas, en una ciudad que pretendía ser grande, pero la misma situación de terremotos y cosas no dejaba avanzarlo. Fíjese que no me tomé el tiempo en decir, como dije, de las otras ciudades, eran mercaderes, tenían lugares de templos donde todos iban a visitar. No. Pretendía ser una puerta abierta al mundo para llevar su cultura, y sin embargo era una ciudad débil, y en ese contexto también estaba la iglesia. Y seguramente entonces las demás iglesias opinaban lo mismo que muchos de nosotros a veces opinamos de otras iglesias, y que muchos de otras iglesias opinan de nosotros, ¿no? Oh, son una iglesia chica, ¿cuánto pueden hacer? Y muchas veces nosotros nos creemos esa situación. No, ¿hay apóstol en esa iglesia? No, si no hay apóstol, no. Mire, yo lo he vivido, ¿no? Venían a la gente de la iglesia en Buenos Aires y le decían: ¿tenés un apóstol en tu iglesia? No hay apóstol. Decían: no tiene los 5 ministerios, no tenés que ir más a esa iglesia. Son una iglesia pequeña, no tienen palabra. Sin embargo, viene el Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia y se presenta como el apartado, el fiel, el verdadero, el que tiene las llaves, y le dice: yo estoy en medio de ustedes. No se preocupen lo que los demás piensan de ustedes. Yo soy el Señor y el dueño de la iglesia. Y ese es el Cristo que nosotros tenemos en este lugar. Y ese es el Cristo que se te presenta hoy y te dice: yo soy quien tiene todo dominio, todo control y todo poder en lo espiritual. El Señor no nos llama a ser exitosos y poderosos. El éxito y el poder vienen por consecuencia de que Él es el éxito y Él es el poder. Ustedes quieren ser una iglesia poderosa y exitosa, sean una iglesia que revele a Cristo Jesús al mundo. Amén. Porque donde está el Señor, toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay poder solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay poder en ningún otro hombre, en ningún otro pastor, en ningún apóstol, profeta o quien sea que venga. No hay poder si el Señor no se hace presente. ¿Queremos ser una iglesia poderosa? Revelemos a Cristo a las naciones. Amén. Ando bien con el tiempo, ¿no?
fidelidad, porque esa es la característica de la iglesia, y es la fidelidad que ellos tenían al Señor. Y el primer punto de esta fidelidad es que ellos han sido fieles en guardar su palabra. ¿Cuántos podemos decir que hemos guardado la palabra de Dios en nuestras vidas? Pero no en nuestra mente. En nuestra mente es mucho más fácil guardar la palabra que guardarlos en nuestra vida. Guardar la palabra en nuestra vida es comportarme en mi negocio como el Señor dice que debo comportarme. No le pongo pesitas de más cuando peso la papa o el pan, vamos, tenemos panadero acá, cuando peso el pan. No le pongo la pata a la balanza para que pese un poquito más. Cuando voy a cobrar un trabajo, lo cobro bien como tiene que ser. ¿Por qué? Porque Dios es quien me sustenta y Él da mucho más de lo que yo mismo puedo conseguir. Ya lo vimos en uno de los mensajes también. Guardar su palabra es, yo estoy en el lugar donde estoy y me comporto a la manera de que todo cristiano debe comportarse. Hay una sola manera de comportarse y es demostrar santidad, ser apartados de todo lo que tenga que ver con el pecado. Entonces estoy en mi facultad y me comporto como un hombre que ha sido apartado del pecado. Entonces estoy solo en mi cuarto, donde nadie me ve, y me comporto como santo delante del Señor. ¿Por qué? Porque yo he guardado su palabra y entiendo que donde yo estoy es el lugar donde Dios está, porque su presencia irá conmigo donde quiera que yo voy. Siempre me gusta hacer esa pregunta: ¿qué clase de iglesia soy, no? Yo tengo que ser la iglesia que guarde su palabra en su vida y no solo en su mente. Hay gente que conoce muchísimo de la palabra en su mente, pero su manera de comportarse habla totalmente lo contrario. Una iglesia que guarda su palabra es una iglesia que es conocida porque tiene amor, porque Dios es amor. Y si Dios vive en la iglesia es reflejo del Señor. Somos cartas escritas, como dijimos en el campamento. Nos miran como si en un espejo estuvieran mirando al Señor. De esa misma manera nosotros tenemos que reflejar al Señor. La iglesia que guarda su palabra es la iglesia donde el Señor se presenta y le dice: no te hagas problema, yo estoy en dominio y en control de cualquier circunstancia. Me han puesto como muy serios. Decir que está al lado tuyo: no te pongas serio, no te está retando el pastor. Segundo punto. La segunda cosa en la que has sido fieles es confesar su nombre. Porque has confesado mi nombre. A este punto yo le pondría la revelación de Jesucristo, que es el plan y el propósito de la iglesia. Confesar su nombre es hacer a Cristo presente en el lugar donde yo estoy y que otros se enteren. No simplemente guardo y vivo, sino que hago que otros se enteren de quién es Jesús. La iglesia que ama al Señor y que tiene a un Cristo que ha vencido frente a cualquier circunstancia es una iglesia que se preocupa por revelar al Señor Jesús. Y no importa qué tan cansado me siento o qué tan débil me siento, porque por eso viene el Señor a la iglesia con palabras de amor y dice: aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y has confesado mi nombre. No sé qué tan cansado estés, pero sí voy a decirte algo. Si comenzás a predicar el nombre de Jesús, Él renueva tus fuerzas. Amén. Como las del búfalo. Algunos tienen tamaño. No. Yo voy para ese tamaño. Mi esposa me está haciendo adelgazar. ¿Vieron qué flaquito que estoy? Sí. Porque no quiero tener tamaño de búfalo, quiero tener actitud de búfalo.
No te rías así, por ahí que tenemos un problema. Él renueva nuestras fuerzas como el águila. ¿Ustedes saben cómo se renueva las fuerzas del águila? Es muy difícil para el águila renovar sus fuerzas. Cuando empieza a ser mucho más vieja, el águila se cansa y sus plumas se llenan de plumas y entonces ya no puede volar. Entonces, para renovar sus fuerzas, lo primero que hace es sube a un lugar muy alto y empieza a aletear contra una roca y empieza a golpear su ala contra la roca y se golpea y se golpea y se golpea y se golpea hasta que las plumas viejas caen. Y entonces renueva sus plumas. Y cuando ha llegado a ese punto, su pico se le cierra tanto que entonces se le engancha con el de abajo y no puede comer. Entonces agarra el pico contra la roca y empieza a darse con el pico contra la roca hasta que se le desprende. Lo hago así para que se le desprende el pico y entonces le queda el pico nuevo, y así es como entonces ha renovado sus fuerzas. Y el Señor dice: yo voy a renovar tus fuerzas de la misma manera como las águilas. 1, 2, 3, 4 de los chicos en el campamento, ¿no? Tendrán alas como las águilas. Pero muchas veces el proceso de renovación va a ser difícil, pero la iglesia que entiende que Cristo ha vencido es la iglesia que puede superar cualquier crisis, cualquier cansancio, porque Cristo es el Señor de la iglesia. Amén. Amén. Renova tus fuerzas en el Señor. Por eso yo no puedo entender a la gente que me dice: no, yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo. Lo único que encontramos en el libro de Apocalipsis todo el tiempo es a un Cristo que está atento a los problemas de la iglesia, a las situaciones difíciles. Le dice: yo quiero hacerme presente y yo quiero tomar todo dominio, todo control, toda autoridad, dámela, porque yo ya tengo esa autoridad para vencer y para llevarte a un nivel nuevo en lo espiritual. Es tiempo de buscar al Jesús del Apocalipsis. Amén. Es tiempo de tomar la decisión de ser una iglesia fiel a quien es el amado al que busca. Una iglesia fiel a Jesús. Es tiempo de revelar a Jesús. Es tiempo de buscarle. Y con estos puntos quiero terminar. Hay una promesa para esta iglesia fiel. Hay una promesa que el Señor va a dejarnos en esta mañana a nosotros, porque la estamos revelando y la estamos estudiando, pero sigue estando en la palabra del Señor hace miles y miles de años. La primera promesa: yo tengo para ustedes una puerta abierta. Versículo 8. Hay una puerta abierta que absolutamente nadie va a poder cerrar, y esa puerta abierta es la bendición del Señor en nuestras vidas. El Señor le está diciendo esto: yo tengo la llave, pero a ustedes no les cierro ni siquiera una sola puerta. Hoy me dieron el consejo: ¿por qué no abren las puertas, pastor, y que la iglesia pase por la puerta para que entienda el mundo espiritual? Que no está mala, no lo voy a hacer porque si no nos vamos a tirar mucho. Pero cuando uno tiene puertas abiertas, quiere decir que puede entrar al lugar donde quiera, porque el Señor está atento a nosotros. Cuando usted viene alguien nuevo, ¿qué es lo primero que hace? Cierra la puerta, ¿o no? Cierra la puerta del cuarto, porque ahí están las joyas, las alhajas, para que no entre. ¿No? Las pelucas, hay varias pelucas. En mi cuarto yo tengo varias. No, uno cierra puertas donde otro no puede entrar, porque ese lugar simplemente yo puedo estar y absolutamente nadie puede estar en ese lugar, porque no confío en nadie, en ningún otro, para que entre a ese lugar. El Señor dice: yo a ustedes les dejo la puerta abierta. Tengo total confianza en mi pueblo, en mi iglesia, en aquellos que deciden que yo sea el Señor en sus vidas. Entonces comiencen a tomar la autoridad del Señor en lo espiritual y empecemos a trabajar como iglesia, una iglesia fiel al Señor. Si hay que abrir
las puertas donde el Señor se manifieste en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu facultad. Dejen esa puerta abierta al Señor. Empiecen a hablar del Señor, porque para eso hemos sido llamados. Esa es una promesa preciosa. La segunda promesa, el respeto del otro. Dice, vendrán y se arrodillarán delante de ti. Mamita querida. La promesa es, no hay, sobre quién se dobla toda rodilla, lo hemos dicho todo el mensaje, lo hemos cantado, se arrodillan frente al Señor. Y el Señor dice, frente a ustedes, el otro va a venir y va a arrodillarse, y si tienen que pedirte perdón, van a pedirte perdón. Cuando vengan a pedirte perdón, no digas, no, yo no me junto con pecadores. No te agrandes, porque el Señor está trayendo a otros con humildad y sencillez a reconocer algo sobre tu vida. Nosotros con mi esposa este mes vamos a cumplir 26 años de casado. Éramos muy chiquitos, no es que yo sea muy grande, pero éramos muy chiquitos, y viene la gente y nos dice, ya cuando cumplimos los 20 años de casados, no le dábamos 2 pesos a ustedes, ¿no es cierto? Pensamos que no iban a durar nada, ¿no? Y ahora vienen y le dicen con respeto, y dicen, la verdad que lo que vemos en ustedes nada que ver a lo que pensábamos, pero qué bueno es, nosotros dijimos, ay, váyanse, aléjense. Esa autoridad y ese querer hacer y ese querer demostrar a los demás solamente lo da el Señor. Y van a venir otros a reconocer. Si hoy te están criticando, no te preocupes, seguí en tu camino. Si el Señor te llamó a hacer lo que estás haciendo, no te preocupes por lo que opinan los demás. Si hay certeza de que el Señor te llamó a hacer lo que estás haciendo, no te preocupes, Él va a hacer que el respeto llegue a tu vida. A su tiempo quizás tengas que pasar por lo del águila primero. Pero el Señor en esta mañana te dice, yo voy a hacer esto. Y lo tercero es que seremos guardados, cuidados de cualquier circunstancia que nos quiera venir el diablo a que nos pase. Cualquier cosa que el diablo esté planificando sobre nuestras vidas, el Señor dice, yo soy quien voy a darles a ustedes esa cobertura. En la semana repasar la iglesia de Filadelfia. Hay muchas más cosas que podemos decir, no me da el tiempo. Y si hay cosas que hoy no entendiste, no te preocupes, dentro de un tiempo cuando vuelvas a agarrar el libro de Apocalipsis vas a decir, mira esto, ¿por qué estaba en este lugar? Pero sí quiero que la iglesia toda entienda algo. El Señor ha sido apartado con un propósito, y en Él no hay mentira, Él es el verdadero. Y Él tiene todo dominio y todo control ya en su mano. Él tiene la autoridad para hacer lo que quiera hacer, porque Dios el Padre le ha dado la llave de su casa. Y entonces el Señor nos promete esto: ustedes tienen las puertas abiertas. Por lo tanto, todo dominio y todo control en lo espiritual, ese poder le ha sido dado a la iglesia, enviado a través de su Espíritu Santo. Iglesia amada, revelemos al Señor Jesús. Amén. Te invito a que